a iniciar con un nuevo método que es el método de sustitución trigonométrica, el cual se divide en en tres casos. Y justamente estos tres casos surgen del teorema de Pitágoras, que seguramente muchos ya lo revisaron hace algún tiempo. Y es justamente son los tres casos que se utilizan en el teorema de Pitágoras con el triángulo rectángulo. El método surge justamente de ahí y con ese triángulo del teorema de Pitágoras, hacemos las sustituciones trigonométricas. Les voy a dejar de tarea que me investiguen, bueno, luego lo pongo ahí, la demostración de este método de sustitución trigonométrica. Aquí no podemos hacer la demostración porque nos llevaría un día y prefiero que ustedes lo sepan aplicar, pero que se investiguen esa demostración. Es importante saberla. ¿Por qué? Porque es importante saber de dónde surgen estos métodos, ¿no? Así como el de integración por partes, es importante saber que surge de la integración de la fórmula de derivadas de producto de funciones. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Y a ver, voy a proyectar la presentación que les mandé. También les iba a decir que este método se puede utilizar, bueno, hay varias formas de utilizar el método. No es la que les voy a mostrar. Hay algunos profesores que lo aplican sustituyendo justamente el teorema con dependiendo de la situación. Pero como yo se los mandé en su presentación, yo ya se los pongo como fórmulas, como formulazos. Y les pongo, bueno, les puse 4 casos, ¿no? Porque el último caso es es un caso particular que también lo utilizamos o que se utiliza mucho en sustitución trigonométrica, pero porque es más fácil cuando tenemos esas ay, perdón. Bueno, aquí les estoy poniendo. Ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, sí se ve. Bueno, entonces, en los 3 primeros casos ABC, si se dan cuenta, los 2 términos que aparecen dentro del radical, los 2 están elevados al cuadrado. Y es uno de las,
Y es una de las particularidades del teorema de Pitágoras, que todos sus términos están elevados al cuadrado. Entonces, y otra cosa es que cuando despejamos algún término de ese triángulo de Pitágoras, justamente lo despejamos pues utilizando una raíz. Y entonces cada uno de esos despejes vendrían siendo estos ABC. El D, como les digo, es un caso particular que más adelante lo vamos a ver y vamos a ver cómo se utiliza en el método de sustitución trigonométrica. Para utilizar sustitución trigonométrica, lo que tenemos que verificar en nuestras funciones es que justamente tengamos radicales, pero no radicales al cubo, ni radicales a la quinta, ni a la sexta, sino que tienen que ser raíces cuadradas. O transformar con álgebra esas funciones a raíces cuadradas. ¿Por qué? Porque si no, no podemos utilizar el método. Entonces, nuestra función debe de contener esa raíz cuadrada y debe de contener esos dos términos al cuadrado. Importante, son 2 términos al cuadrado, no son 3, no son 4, no son 5. Son 2, únicamente 2. Y si se dan cuenta, la única diferencia es el signo que los separa, que es el caso A y B, y el inciso C es el signo y el acomodo, que primero en el inciso C tenemos el x cuadrada y después tenemos el término, el coeficiente numérico al cuadrado, ¿sí? Esas son las diferencias. Entonces, la idea de utilizar sustitución trigonométrica, como su nombre lo dice, es transformar esa función que tiene raíces cuadradas a funciones trigonométricas. ¿Y por qué si las puedo transformar? Porque justamente salen del triángulo de Pitágoras y que el triángulo de Pitágoras se puede componer con con funciones trigonométricas. Recordar que el triángulo de Pitágoras se compone por el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Y que también las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, o cotangente, secante, y la otra que me falta, que son 6, también yo las puedo componer por cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. ¿Sí todos? Eso lo debieron de haber visto en trigonometría. Bueno, entonces, tenemos 3 sustituciones trigonométricas, las cuales son las siguientes. Si seno es igual a u entre x, ya que me faltó ponerle la x. No, perdón. Si seno es igual a u, más bien le debí de haber quitado esa raya, es igual a x entre a, que ¿qué quiere decir? A cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, si yo despejara la x, voy a tener que x es igual a seno de u. Eso lo derivo. Y esta raíz a cuadrada menos x cuadrada va a ser igual a coseno de u. ¿De dónde saco esto? Pues justamente de descomponer el coseno. Si yo pusiera el coseno en catetos, ¿el coseno a qué va a ser igual? ¿A seno? El coseno ¿O cómo no, en fue su pregunta? catetos. Perdón, perdón. Si yo pongo el coseno de u en catetos opuestos, cateto adyacente, hipotenusa, ¿qué va a ser igual? Adyacente entre hipotenusa. ¿A quién? Adyacente entre hipotenusa. Ay, no entendí. No escuché bien. Adyacente entre hipotenusa. Cateto Cateto adyacente adyacente sobre hipotenusa. entre hipotenusa. ¿Qué vendría siendo esto? Cateto adyacente, que es a cuadrada menos x cuadrada, entre a, que es la hipotenusa. Pero como a mí me interesa el radical, pues despejo al radical. Por eso aquí tengo a coseno de u. ¿Sí todos? ¿De dónde sale el radical? Del despeje. ¿Sí todos o no todos? Esto es para los que no se la quieran aprender, las fórmulas.
Y esa es una forma muy sencilla de aprendérnoslas. En el inciso B, tengo tangente de U. En este caso, tangente de U se compone ¿de quién? De cateto opuesto entre adyacente. Despejo X, derivo X y pongo su radical, que es A cuadrada más X cuadrada entre A secante de U. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es despejar la raíz de A cuadrada más X cuadrada. El otro es exactamente lo mismo, nada más que en este caso es secante de U es igual a X entre A. X es igual, despejo X, que es A secante de U. Derivo la secante y saco nuevamente mi triangulito, utilizando la tangente, ¿no? Entonces, de estos tres casos, importante, siempre voy a tener estos tres casos y siempre voy a tener un valor de X, un valor de diferencial de X y un valor de mi raíz. Siempre voy a tener estas tres variables, que justamente estas tres variables son las que voy a sustituir en mi función que tengo que integrar. Siempre, siempre, siempre tengo que tener una X, diferencial de X y mi radical. ¿Cómo voy a saber qué caso voy a utilizar? El que me lo va a indicar justamente va a ser el radical. Y cómo están compuestos mis elementos o mis términos. Si primero está el coeficiente numérico seguido del negativo, entonces yo sé que se va a tratar de un seno. Si los dos son positivos, entonces ya sé que es una tangente. Y si primero aparece mi variable a integrar, que es X, y después sigue el signo negativo, entonces ya sé que van a ser una secante. Entonces, también esa es otra forma de aprendérnoslos, ¿no? Bueno, entonces, así es como voy a elegir mi caso. Como en el ejemplo que les puse, si se dan cuenta, es una función racional en donde está compuesta por un producto de funciones también, que tengo X cuadrada y tengo el radical. Aquí para yo poder elegir mi caso, no me interesa si el radical se encuentra arriba, se encuentra abajo, si está acompañada de otra función, sino que lo único que voy a analizar es justamente donde está mi raíz. Entonces, verifico mis elementos, veo, primero está la X o mi variable íntegra. Entonces, el único caso en donde inicia la X es el caso C. Y entonces, como yo ya sé que es un caso C, yo ya sé que esa es una secante. Entonces, lo único que hago es sustituir mis valores. Yo sé que A vale 2. ¿Por qué? Porque este término está elevado al cuadrado. Entonces voy a poner que X es igual a 2 secante de U. ¿Por qué secante de U? Porque es mi ángulo. Después de eso, pues, derivo. La derivada de la secante, ya sabemos que es secante por tangente. Y nuestro radical, ya sabemos que es 2 veces, perdón, que es A tangente de U. Pero A vale ¿cuánto? 2. Ya que tengo estas tres variables, siempre tengo que tener estas tres. Si me hace falta uno, no voy a poder hacer mi sustitución. Importantísimo. Ya sustituyo en mi función original. Digo, diferencial de X es igual a ¿quién? A 2 veces secante de U, tangente de U. Aquí está. X, que aquí la tengo, 2 veces secante cuadrada, perdón, 2 veces secante de U, elevado ¿al quién? Al cuadrado, ¿sí? Y mi radical, que es igual a 2 veces tangente de U. Lo importante de estas integrales, ya después de que sustituí, es simplificar. Si yo no simplifico, si yo quisiera integrar esto así, es súper dificilísimo. Para eso es súper importante saber simplificar. ¿Y por qué sí puedo simplificar? Algo bien importante, porque si se dan cuenta, todas las funciones son productos.
No hay ningún más ni tampoco signos negativos, porque hay que recordar que si tenemos signos positivos o signos negativos, no puedo cancelar cuando tengo cocientes. Entonces, la idea es simplificar esto como utilizando funciones trigonométricas. Entonces empiezo a cancelar este 2 con este 2, esta tangente con esta tangente, una secante de aquí, por eso tacho aquí el cuadrado con otra secante de acá. Este 2 ya no lo cancelé, pero está elevado ¿al quién? Al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado es 4. Como está en la parte de abajo, sale como un cuarto, no sale como 4, que ese es un error muy común. Y me queda una secante diferencial de u. Si se dan cuenta, ya toda mi función está en función de mi variable u. Entonces, integro utilizando también mis propiedades de las funciones trigonométricas, en donde yo sé que 1 entre secante es igual ¿a quién? Al coseno de u. Y esta se transforma en una función, se transforma en una integral directa. No tengo que hacer ni cambio de variable ni nada, es directa. Ya que tengo el resultado, importante, esto lo tengo en función del seno de u, pero mi variable original es x. Entonces lo que tengo que hacer es transformar este seno de u a mis variables originales que son x. Y para eso utilizo el triángulo rectángulo. Aquí les puse que este es mi triángulo, ¿no? ¿De dónde saqué este triángulo? Pues de mi caso C, que aquí está. Yo sé que aquí está el radical, yo sé que aquí está mi variable, yo sé que aquí está mi coeficiente numérico elevado al cuadrado. Entonces simplemente lo replico y también yo sé que este es cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, y yo también sé estas igualdades. Con estas igualdades yo puedo transformar este seno de u, que fue mi resultado, por un cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Y quién es ese cateto opuesto? Pues justamente raíz cuadrada menos 4 y la hipotenusa es x, más su constante de integración. Entonces, si se dan cuenta, las integrales que vamos a obtener son integrales que se pueden resolver de forma directa con un cambio de variable o con un cambio de variable o por partes. Por partes. Para eso vimos el tema anterior de integración de funciones trigonométricas. Hay veces que en los exámenes nos ponen una sola integral, pero justamente en esa integral utilizamos cambio de variable, utilizamos sustitución trigonométrica y también podemos utilizar integración de funciones trigonométricas, ¿sí? Ya, aparte, las integrales empiezan a ser un poco más, o las funciones empiezan a ser un poco más complejas de integrar a raíz que vamos avanzando, ¿no? Porque, por lo general, cuando utilizamos sustitución trigonométrica, ya es posible ya utilizar dos métodos de integración, aparte del de sustitución trigonométrica. ¿Y todos o no todos? Sí. Vamos a ver este último ejemplo. Ahí les puse un montón de ejemplos. Ahí les puse una tarea. Ahorita vamos a resolver, voy a resolver uno en el tablón, mejor. Al final del día estos ustedes ya los tienen aquí, yo espero que los hayan revisado. Pero voy a revisar, miren, por ejemplo, este que se veía difícil, aquí la diferencia es que ahora la raíz se encuentra arriba. Y tenemos nuestro coeficiente numérico al inicio, luego nuestra variable integral. Y entonces busco mi caso, ¿no? Hago busco mi variable, cuánto vale A, cuánto vale X, mi derivada de X y mi radical. Y sustituyo, ¿no? Pero estoy viendo este caso
este caso B, por ejemplo, este caso B es un caso muy típico de examen. Cuando tenemos tangentes, cuando los dos son positivos, por lo general vamos a obtener estas secantes cúbicas, secantes quintas, secantes con exponentes impares. Y justamente es nuestro caso de por partes, ¿no? Nuestro caso 3. Este ya lo habíamos resuelto, ¿no? Por eso aquí yo lo puse de forma directa. Pero realmente, si nosotros no hubiéramos integrado anteriormente la secante cúbica, esta secante cúbica la tenía que haber integrado ¿por quién? Por partes. Entonces, este caso B, que es un caso, que como les comento es de examen, es porque tenemos una sustitución trigonométrica, tenemos una integración por partes, y y hasta por ahí creo que tenemos cambios de variables, ¿no? En algunos casos. Entonces, esta se ve muy sencilla, pero ¿por qué? Porque nosotros ya habíamos integrado secante cúbica de U, que nosotros ya la tenemos. Ven, aquí ya las puse utilizando el triángulo, etc. Pero la que quiero revisar es esta. Esta es también un caso, son casos que aparecen mucho en libros, que aparecen mucho en exámenes, y es justamente cuando tenemos un polinomio de grado 3, perdón, un polinomio con 3 términos, o un trinomio, ¿no? Siempre va a ser de grado 2. ¿Por qué va a ser de grado 2? Porque vamos a utilizar sustitución trigonométrica, y esa es una de las particularidades de sustitución trigonométrica. Trabajar con polinomios de grado 2. ¿Por qué? Por el triángulo de Pitágoras. Entonces, aquí tengo un trinomio. Yo así no puedo elegir qué caso. ¿Por qué? Porque mis casos únicamente vienen en binomios, en dos términos, ¿no? Con dos términos, perdón. Uno cuadrático y el otro es un coeficiente numérico. Entonces, hay aquí algo importante, me faltó diferencial de X. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer uso del álgebra. ¿Cómo voy a hacer uso de ese álgebra? Por lo general, voy a completar binomios cuadrados perfectos. ¿Cuáles son los binomios cuadrados perfectos? Pues justamente estos, ¿no? X más 1 al cuadrado, X menos 2 al cuadrado, X cuadrado más 2 al cuadrado, no sé. Esos son los binomios cuadrados perfectos. ¿Y cómo sé qué partes tengo que agarrar de ese binomio cuadrado perfecto? Pues ya sé que tengo este término cuadrático y tengo dos veces el primero por el segundo, ¿no? Entonces lo que yo tengo que hacer es justamente completar este binomio cuadrado, que en este caso es 1. Si yo lo factorizara, necesitaría un número que multiplicado me dé 1, pero que sumado me dé 2, que es el caso, ¿no? Si yo desarrollo este binomio cuadrado, pues voy a tener esto. Pero si se dan cuenta, mi integral no dice más 1, dice menos 3. Entonces, para que yo no altere lo que tengo dentro de mi radical, en este caso, le resto un menos 1. ¿Por qué le voy a restar un menos 1? Porque es como si sumara más 1 menos 1 es un 0. Es decir, le estoy sumando un 0 y le estoy restando su menos 3, que aquí aparece este menos 3. Si hubiera sido un más 3, pues le hubiera puesto más 3. Entonces, la idea que con álgebra, muy importante, que con álgebra no altere el argumento de mi radical. Entonces, si se dan cuenta, al ponerle este menos 1, puedo cancelar, es como si tuviera el 0, pero yo ya puedo, con ese más 1, completar mi
mi binomio cuadrado perfecto, y lo que me sobra, pues lo puedo sumar, ¿no? -1, -3, -4. Si se dan cuenta, aquí yo ya tengo, si se dan cuenta, si se dan cuenta, entonces, si se dan cuenta, aquí tengo el cuadrado y aquí tengo mi coeficiente numérico. Y entonces, ahora mi X como lo tengo en mis casos, ya no es una X solita, tengo una X más 1, si se dan cuenta. Entonces, para yo poder aplicar mi caso, tengo que despejar a la X. No lo puedo dejar con el X más 1. Entonces, despejo a X y ya voy a tener X es igual a 2 secante de un menos 1. Derivo y ese menos 1, como es una constante, pues se va a hacer 0. Y sigo teniendo mis casos, o sea, independientemente de que tenga el más 1. ¿Sí todos? Aquí me faltó una U, 2 tangente de U. ¿Sí todos, chicos? Sí, No. profesora. Bueno, ya que tengo mis 3 igualdades o mis 3 variables, sustituyo. ¿Cuánto vale X? 2 veces secante de U menos 1. ¿Cuánto vale diferencial de X, que aquí no la puse? 2 veces secante de tangente de U diferencial de U. Y cuando, y ya cuando y luego tengo aquí mi radical. Mi radical es ¿quién? 2 veces tangente de U. Y lo único que hago es simplificar, lo más que pueda simplificar. La idea, si me hace falta simplificar algo, se me va a complicar la integral. O no la voy a poder resolver, ese es otro caso, que no puedo resolver esas integrales cuando no simplifico de forma adecuada. Entonces, simplifico todo lo que puedo y en este caso, ¿qué voy a tener? 2 integrales. Voy a tener una integral, las dos son directas. Tengo una secante cuadrada de U y tengo una secante de U. Ya que tengo esos resultados, pues lo único que hago es utilizar mi triángulo de Pitágoras para llevarlos a mis quienes, a mi función original. Si se dan cuenta, ya todos ya quedan con la raíz de x cuadrada más 2x menos 3. ¿Por qué no pongo esta forma? Porque si yo simplificara esta forma, pues voy a tener x cuadrada más 2x menos 3. ¿Sí todos? Lo que hice, como dije, lo que ponen muchos libros, que les ponen que es un truco algebraico, ¿no? Y ese truco algebraico es justamente, ya sea sumarle un 0 a mis argumentos, para poder, ¿quién? Completar esas diferencias, esos binomios cuadrados perfectos. ¿Todos o no todos? Sí, profesora. Bueno. Por ejemplo, aquí les puse estos. Vamos a hacer uno de estos. Hicimos uno como el 3, creo, ¿no? Bueno, es parecido.
Vamos a hacer el número 3. Por favor, ¿me lo dictan? X cuadrada menos 25. Es la raíz de diferencial de X entre raíz de X cuadrada, ¿no? De X cuadrado menos 25. 25. Menos 25. De acuerdo a su presentación, ¿qué caso es? El caso C. Es caso 3. El C. Es el caso C. Que el caso C que me dice que X es igual a quién. A por la secante. En este caso, ¿cuánto vale A? 5. 5 por la secante de U. De esa derivo. Diferencial de X es igual a quién? A 5 por la quién? Secante de U por la tangente de U. ¿Sí todos? Diferencial de U. Y después mi radical, aquí es igual 5 tangente de U. a 5 tangente de U. Maestra, Sí. ¿por qué solo queda como 5 tangente de U? El radical, Lo que pues, les igual. decía del teorema de Pitágoras. Cuando hagas la demostración, te darás cuenta de dónde sale esta. ¿Sí? Ah, ya. Ujú, gracias. Entonces, después, ¿qué hago? Sustituyo. Ya tengo mis 3 variables a sustituir. Siempre van a ser 3. Mi variable a integrar, mi diferencial y mi radical. Y ese radical siempre tiene que estar de la forma de mis 3 casos. Siempre con 2 términos. Si tengo 3, lo tengo que transformar a 2 términos. Si tengo 4, lo tengo que transformar a 2 términos. ¿Sí todos? ¿Y cómo lo hago? Factorizando, sumándole ceros, todo lo que yo sé de álgebra. No hay de otra. Entonces ahí tengo 5 secante de U, tangente de U. Diferencial de U entre 5 tangente de U. Si se dan cuenta, en este caso no utilicé la X. No necesariamente voy a utilizar los 3, pero esta X me sirvió para sacar a quién? La derivada. ¿Sí todos? Y entonces aquí simplifico. ¿A quién puedo simplificar? Al 5 y a tangente de U. Al 5. Y ahora no quiere. Al 5, a ay, no quiere, no, ¿por qué no quiere? No quiere. Bueno, de ahí, ¿qué me queda? Secante de U. Esto es igual a la integral. Silencio, por favor. Esto es igual a la, aquí era secante. Secante de U, diferencial de U. ¿Sí? ¿Todos? ¿Y cuál es la integral de secante de U? Logaritmo natural
secante de U más tangente de U más C. Este es igual. Esta. ¿Qué no quiere ahora? De aquí. A ver este. No, de que no quiere. No quiere. A ver. Entonces, ¿eso es igual a quién me dijeron? Logaritmo natural Ujú. de secante de U más tangente de U Secante de U más tangente de U. ¿Más qué? más C. Más su constante de integración, ¿no? Pero aquí yo no he terminado. Tengo que transformar esta secante de U y esta tangente de U, ¿a quién? A mi Como una variable forma original, que trigonométrica. es X. Y para eso utilizo ¿quién? Mi triangulito, ¿no? Mi triángulo de Pitágoras. En este caso, en el C, ¿dónde tengo el radical? Aquí en el cateto opuesto, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Después, ¿dónde tengo mi variable X? En la hipotenusa y pues, en el cateto Y opuesto el A. A En abajo, la ¿no? hipotenusa y mi coeficiente numérico, que es el A, que ahora vale 5, ¿no? De mis identidades trigonométricas, la secante aquí es igual en catetos. Es hipotenusa entre cateto adyacente. Adyacente. Hipotenusa entre cateto adyacente. Y la tangente, ¿a qué es igual? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Ya que tengo esto, ahora sí utilizo mi triángulo. Esto va a ser igual aquí al logaritmo natural de la secante, que ¿quién es? Hipotenusa X X sobre entre 5. quién? Entre 5 más la tangente, que es cateto opuesto, que es mi radical, X cuadrada menos 25 entre cateto adyacente entre cateto adyacente más su constante de integración. ¿Quién es el cateto adyacente? 5, ¿no? Bueno, ahí no se ve muy bien, pero es un 5. ¿Sí todos? Sí, Chicos. profesora. Sí, profe. Entonces, los ejemplos más complicados son justamente como el que vimos cuando tenemos aquí trinomios. ¿Y cuál es el método a seguir o los pasos a seguir? Es transformar ese trinomio en binomios cuadrados perfectos. Siempre en binomios cuadrados perfectos. Porque hay veces que me los factorizan, que me ponen x menos 2 por x más 3. Eso no me sirve. ¿Por qué? Porque así no vienen mis casos. Entonces, siempre, siempre, siempre es transformar esos trinomios, como el que vimos en la presentación, en binomios cuadrados perfectos. ¿Y saben por qué se les dice binomios cuadrados perfectos? ¿Qué les dijeron en álgebra? Chicos. O en secundaria, que ahí es donde ven también el binomio cuadrado perfecto. Es uno de los primeros temas que les enseñan de álgebra.
Aparte Por de un las otras. trinomio cuadrado perfecto. Ujú. ¿Qué? Porque un binomio cuadrado es igual al cuadrado del primer término, ¿no? Sí, pero hay binomios cuadrados nada más, pero no son perfectos. ¿De dónde nace eso del binomio cuadrado perfecto? Que lo pueden ver en los libros como binomio cuadrado perfecto o trinomio cuadrado perfecto. Aparece de las dos formas y es lo mismo. ¿Qué les dijeron? Porque hay muchos binomios. Simplemente dos términos que estén sumando o restando son binomios. Pero no significa que sean cuadrados y que tampoco sean perfectos. Porque tiene que estar elevado al cuadrado. Ujú. Ese es el cuadrado, binomio cuadrado, ok. ¿Y el perfecto? ¿Y el perfecto? ¿No? Es eso de que sus extremos tienen raíz exacta, ¿no? Que sus extremos tienen raíz exacta. No, porque si tengo, por ejemplo, x más 2 al cuadrado, el 2 no tiene raíz exacta. ¿Sí o no? El 3 no tiene raíz exacta. Bueno, se dice binomios cuadrados perfectos porque si yo los factorizo, mis dos binomios son exactamente iguales. Si yo factorizo el x más 5 al cuadrado, ¿eso qué va a ser igual mi factorización? A x más 5, ¿por qué? Por x más 5. Por eso son perfectos. Porque las dos raíces son iguales. Y no es en todos los casos. Solamente los binomios cuadrados perfectos, sus dos binomios son iguales. Por eso el x más 3 por el x menos 3 ya no es un binomio cuadrado perfecto, ya es una diferencia de cuadrados. O el x menos 5 por el x más 2, solamente son binomios cuadrados, pero no son perfectos. Si todos o no todos. Bueno, por favor, hagan los ejercicios que aparecen en la presentación, los otros tres. No la están viendo, ¿verdad? La presentación. No. Ahorita lo voy a poner. Que yo se los puse aquí de tarea. No va a ser tarea. Háganlos ahorita. Son 11:59, prácticamente una hora. Hagan el 1, el 2 y el 4, que es muy parecido al ejemplo. Nada más que aquí tengo un cubo, ¿no? Creo que es la diferencia. Aquí en el 2, aquí se los están mostrando de otra forma, no les están poniendo el radical. Pero si yo sé, cuando tengo exponentes fraccionarios, significa que por ahí anda un radical. ¿Sí o no? Sí. Entonces, Sí. por propiedades de los exponentes, yo voy a acomodar esta función de tal forma que pueda aplicar mis casos de sustitución trigonométrica. Porque luego me lo acomodan de otra forma y me ponen, no se puede resolver, pero es simplemente álgebra. En el caso 1,
Aquí tengo mi radical, es un caso 2, ¿por qué? Porque ambos están sumando, pero aquí la diferencia, ¿cuánto vale X? 4x cuadrada. No, ¿cuánto vale X? 2x. 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 Entonces, cuando hagan sus igualaciones van a poner 2X es igual a ¿quién? ¿Cuánto vale A? 3 veces la ¿quién? La tangente, ¿sí es tangente, no? Si no me recuerdo. La tangente de U. Y ese 2 lo voy a despejar. ¿Cómo sale despejado? Como un medio, Dividiendo. ¿sí? Y a partir de que ya despejé esa X, ahora sí, derivo y saco mi radical. ¿Para qué? ¿Por qué tengo que despejar forzosamente X? Porque si no, no aplican mis fórmulas. Esas fórmulas aplican únicamente si la X está despejada. ¿Y todos? Sí. Bueno, sale. Entonces, a ver, pónganse a trabajar para ver si nos da tiempo revisarlos, así como lo hicimos la otra vez, que tal vez no los terminábamos, pero sí prácticamente se decía cómo hacerlas, ¿no? O cómo llegar al resultado. ¿Sí todos o no todos? Chicos. Sí, profa. Bueno, entonces pónganse el 3 que ya hicimos también se sube. No, el 3 que ya hicieron, pues no se sube, ¿no? Porque es un ejemplo que ya resolvieron. Los únicos que van a subir va a ser el 1, el 2.